Esta promesa en la Biblia se cumple cuando menos lo esperas, cuando ya has dejado de buscar, cuando el alma cansada se rinde, no por derrota, sino por confianza, cuando ya no intentas forzar las cosas, sino que simplemente dejas que la vida haga su obra. Es entonces cuando el cielo se abre en silencio y lo que parecía imposible sucede sin ruido, sin aviso, sin explicación, porque la promesa de Dios no depende de tu tiempo, sino del suyo. Hay promesas que duermen en el corazón durante años, que parecen olvidadas, que el alma guarda como una semilla invisible bajo la tierra. Pero el tiempo de Dios nunca falla, mientras tú crees que nada ocurre. En realidad, Él está preparando el terreno, trabajando en los detalles, moviendo piezas que no puedes ver, porque la fe no se prueba cuando todo va bien, sino cuando parece que nada se mueve, y aún así sigues creyendo. La promesa se cumple cuando la paciencia se convierte en fe, cuando en medio del vacío sigues diciendo, creo, cuando la mente ya no entiende y el corazón elige confiar. Ahí está el milagro. Ahí se manifiesta la fidelidad divina. La promesa no llega para recompensar tu fuerza, sino para mostrarte la gracia que actúa incluso en tu debilidad, porque Dios no te olvida ni siquiera cuando tú te sientes perdido. Él cumple su palabra cuando menos lo esperas, porque sabe cuándo estás listo para recibirla. A veces la vida te lleva por caminos que parecen contrarios a lo que esperabas. Te quita, te separa, te deja en silencio. Y justo ahí, cuando piensas que todo terminó, algo cambia. La promesa despierta en medio del desierto y lo que creías muerto vuelve a vivir. El corazón late distinto, la esperanza renace y entiendes que no era abandono, era preparación, que el silencio era parte del plan, que el tiempo que llamabas espera era el tiempo en que Dios estaba formando tu fe. Cada lágrima que derramaste fue regando la tierra, donde crecería esa promesa. Cada noche en la que dudaste fue una oportunidad para volver a confiar. Cada vez que pensaste que ya no podías más, el cielo estaba escribiendo el capítulo donde la promesa se cumpliría, porque los milagros llegan cuando ya no estás mirando el reloj, cuando sueltas el control, cuando confías ciegamente en que si Él lo dijo, Él lo hará. El alma que espera con fe no se desespera, porque sabe que la promesa no se pierde, solo madura en silencio. La promesa de Dios no se rompe, no se retrasa, simplemente se cumple en el momento exacto en que su propósito puede dar fruto. Hay promesas que llegan en lágrimas y otras en alegría, pero todas llegan a tiempo. No al nuestro, sino al del cielo. Dios no olvida ninguna palabra que ha sembrado en tu vida, incluso aquellas que tú dejaste de recordar. Él las cuida, las protege, las guarda del viento, del miedo del tiempo, y cuando menos lo esperas, las hace florecer frente a tus ojos como prueba viva de que nunca se olvidó de ti. Y así, un día sin aviso, en medio de la rutina o del cansancio, sin pedir señal ni milagro, sucede, la promesa se cumple, el corazón se estremece y comprendes que todo el camino tenía sentido, que cada espera fue necesaria, que cada silencio fue oración, que cada herida fue parte de la construcción del milagro. La promesa se cumple cuando ya no la buscas con ansiedad, sino con fe tranquila, cuando aprendes a soltar y a confiar en la perfección del tiempo divino, cuando entiendes que lo que Dios promete no depende de tu fuerza, sino de su fidelidad, porque Él no falla, porque su palabra es eterna y su amor no conoce condición ni límite. Y entonces miras atrás y entiendes que Él estuvo ahí todo el tiempo sosteniéndote mientras tú creías estar solo, abriéndote camino mientras tú pensabas que no avanzabas, hablándote en el silencio mientras tú solo escuchabas el eco de tu duda. Y ahora, al ver la promesa cumplida, sabes que no fue suerte, fue propósito.
No fue casualidad, fue fidelidad, no fue tarde, fue perfecto. Porque esta promesa en la Biblia se cumple cuando menos lo esperas, cuando el alma ya aprendió a confiar. Más allá del miedo, cuando el corazón aprendió a descansar en la voluntad divina, cuando entiendes que no hay retrasos en los planes del cielo, solo tiempos de preparación, solo procesos de crecimiento, solo amor, trabajando en silencio hasta que llega el momento en que todo florece y comprendes que Dios siempre cumple lo que promete, incluso cuando el mundo te dice que ya es demasiado tarde, incluso cuando tú mismo habías dejado de creer. Las promesas de Dios no siguen el calendario humano, siguen el pulso del cielo. Cada cosa llega en el momento exacto en que el alma puede sostenerla. No antes, porque aún no está lista, ni después, porque el amor divino nunca se atrasa. Cuando menos lo esperas, la vida da un giro, y aquello por lo que oraste, sin ver respuesta, aparece frente a ti, sin ruido, sin esfuerzo, sin explicación, y entonces comprendes que Dios nunca te dijo, no solo te dijo, todavía no. El tiempo de espera no es castigo, es formación. Es el taller donde el alma aprende paciencia, confianza y rendición. El silencio que tanto duele es el idioma que Dios usa para moldearte en lo oculto cuando no ves nada. Él está obrando cuando crees que olvidó tu oración. Él la está perfeccionando cuando piensas que perdiste la oportunidad. Él está preparando algo que superará lo que imaginabas, porque su promesa no solo busca darte lo que pides, sino transformarte para poder recibirlo. Cada promesa es semilla, y toda semilla necesita oscuridad antes de florecer. No florece a la vista, florece en lo profundo donde nadie la ve. Así también actúan las promesas de Dios, germinan en los lugares silenciosos del alma mientras tú aprendes a confiar, a soltar el control y a creer. Sin ver el milagro, se cocina en la paciencia, en la perseverancia, en esa fe que se niega a morir, incluso cuando todo parece contrario. Y un día, sin esperarlo, lo que soñabas se vuelve real, y no entiendes cómo ni cuándo sucedió. Solo sabes que la espera valió la pena, porque la promesa no solo se cumplió afuera, también se cumplió dentro de ti. La fe que nació en el desierto, la esperanza que resistió la tormenta, la confianza que creció en la oscuridad. Todo eso también era parte de la promesa. Dios no hace promesas vacías. Cuando Él habla su palabra, crea camino. Incluso en el desierto, abre puertas donde solo había muros, envía consuelo, donde solo había llanto, su fidelidad. No depende de tus méritos, depende de su amor. Y ese amor no cambia nunca, ni se cansa, ni se olvida. Por eso, cuando menos lo esperas, la promesa se manifiesta y el alma reconoce la huella de lo divino en todo lo que antes parecía perdido. El alma que ha aprendido a esperar con fe ya no se desespera por el tiempo ni por el silencio, porque ha entendido que cada demora es una señal de cuidado divino. Dios no niega lo que promete, solo lo prepara en su perfección, y muchas veces, cuando parece que el milagro no llega, Él está obrando en lo invisible, alineando corazones, moviendo circunstancias, borrando caminos que no te correspondían para que puedas llegar sin peso al lugar correcto. Hay promesas que se cumplen de manera tan sencilla que parecen coincidencias, pero quien ha conocido a Dios sabe que no existen las coincidencias. Existen los milagros discretos, los actos de amor ocultos en lo cotidiano, la mano del cielo moviendo los hilos sin que te des cuenta, los pequeños detalles que llegan justo a tiempo y que te hacen decir, solo Dios pudo hacerlo. Y cuando la promesa llega, el alma se arrodilla, no por miedo, sino por gratitud, porque entiende que todo el proceso tenía sentido, que la espera no fue pérdida, sino preparación, que el silencio no fue ausencia, sino cuidado, y que el dolor
No fue castigo, sino una forma de fortalecer la fe. Cada lágrima que cayó fue parte del milagro. Cada paso en la oscuridad fue camino hacia la luz. Cada no aparente era una forma de decir, confía, todavía estoy trabajando. La promesa se cumple cuando la fe deja de ser deseo y se convierte en certeza cuando el corazón deja de exigir y comienza a agradecer cuando ya no necesitas ver para creer, porque has aprendido a reconocer la voz de Dios. Incluso en el silencio, cuando menos lo esperas, la promesa se hace vida y lo entiendes todo sin palabras, porque el alma sabe que llegó el tiempo perfecto, el tiempo del cielo, donde todo encaja, donde todo florece, donde la fidelidad de Dios se revela como verdad absoluta. La promesa se cumple cuando menos lo esperas, y cuando llega, no solo transforma lo que te rodea, transforma lo que eres, porque la promesa de Dios no viene para complacerte, viene para despertarte. Cada palabra divina pronunciada sobre tu vida tiene un propósito más grande que tus planes, más alto que tus deseos, más profundo que tu entendimiento. Cuando Dios promete algo, no solo está anunciando un milagro externo, está iniciando un proceso interno, un viaje del alma hacia su madurez, hacia la confianza total en lo invisible. Mientras esperas esa promesa, el alma pasa por estaciones de silencio, de duda, de cansancio. Hay días en que parece que el cielo no escucha y otros en que todo se vuelve oscuridad, pero incluso ahí, en esa noche, sin respuestas, Dios sigue obrando. La semilla sigue viva debajo de la tierra. El milagro sigue respirando, aunque aún no haya brotado, porque lo divino nunca deja de moverse, aunque el alma no lo perciba. La fe no se mide por lo que sientes, se mide por tu decisión de seguir creyendo, aunque el corazón tiemble. Hay promesas que duelen antes de cumplirse, porque el alma debe vaciarse de lo viejo para poder recibir lo nuevo. No puedes abrazar lo que Dios tiene preparado si tus manos siguen aferradas a lo que Él ya te pidió soltar. Por eso, muchas veces antes del cumplimiento viene la pérdida, antes del milagro viene el silencio, antes de la victoria viene el desierto, y en ese desierto aprendes a depender de su voz, a caminar por fe y no por vista, a confiar en que su plan es perfecto, aunque tus ojos no lo entiendan. Dios no se olvida de lo que te prometió. Cada palabra que salió de su boca tiene poder eterno y no regresa vacía. A veces parece que la promesa se detiene, pero no es que se haya perdido, es que está madurando, como el fruto que necesita tiempo para endulzarse. La promesa llega cuando la paciencia se convierte en fortaleza, cuando el corazón aprende a descansar en la fidelidad divina, cuando ya no necesitas pruebas para creer, porque el alma ha visto demasiados milagros ocultos para seguir dudando. Y entonces sucede sin aviso, sin ruido. El cielo se abre en lo cotidiano. Una puerta se abre, un camino se endereza, una respuesta llega y tu alma lo sabe sin que nadie te lo diga. La promesa se ha cumplido y lo entiendes todo sin palabras. ¿Entiendes por qué tuviste que esperar? ¿Entiendes por qué tuviste que soltar? ¿Entiendes por qué algunas cosas no salieron como planeabas? Porque si hubiesen salido como querías, nunca habrías llegado al lugar donde Dios quería llevarte. La promesa no llega cuando tú la deseas. Llega cuando tu carácter está listo para sostenerla. Dios no da bendiciones que destruyen, da promesas que construyen, y a veces necesita formar en ti la fuerza, la humildad y la fe necesarias para recibir lo que pedías. De lo contrario, la promesa se convertiría en peso y no en propósito. El proceso que tanto te dolió era parte del milagro, porque la promesa no solo se cumple en lo visible, se cumple en la transformación del alma que aprendió a confiar en medio del fuego. El alma que ha esperado en fe ya no busca señales desesperadas. Aprende a vivir en gratitud, incluso antes de ver el resultado,
porque ha entendido que Dios no trabaja con ansiedad, sino con amor. Cada demora es una muestra de cuidado, cada puerta cerrada es una protección, cada silencio es una oportunidad de fortalecer la relación con el Creador. El alma que vive así no se desespera por el tiempo humano, porque sabe que el tiempo divino es exacto. Y cuando la promesa llega, no solo agradeces lo que recibes, agradeces también todo lo que tuviste que vivir para llegar allí. Agradeces las lágrimas, las pérdidas, los desvíos, las noches en vela, porque ahora entiendes que cada paso era necesario, que nada fue desperdicio, que incluso el dolor fue una herramienta de amor. El alma mira atrás y se da cuenta de que Dios nunca falló, que en los momentos de silencio Él estaba más presente que nunca, que en las caídas te sostenía y en las pérdidas te estaba protegiendo. Las promesas de Dios no se cumplen. Para demostrar poder se cumplen, para mostrar amor, porque su amor es más grande que cualquier error que hayas cometido, más fuerte que cualquier miedo, más constante que cualquier duda. Y cuando ese amor se manifiesta, el alma se rinde, no por obligación, sino por gratitud, porque comprende que todo lo que vivió fue parte de una obra maestra divina, tejida con paciencia, con misericordia y con propósito. A veces la promesa no llega en la forma que esperabas, llega mejor, llega transformada, llega en paz, llega en madurez, llega en una versión de ti que ya no necesita correr para alcanzar nada, porque ha aprendido a descansar en la voluntad divina. Esa es la verdadera bendición, no lo que tienes, sino lo que eres. Después de haber esperado con fe, después de haber confiado sin ver, después de haber creído cuando todo te decía que era imposible. La promesa de Dios se cumple cuando el alma ya ha aprendido a soltar el control, cuando deja de preguntar por qué y empieza a decir para qué, cuando entiende que la espera no fue pérdida, sino preparación, que el dolor no fue castigo, sino transformación, y que todo lo que parecía romperte, en realidad te estaba moldeando para sostener la gloria que venía. Y entonces miras al cielo y con lágrimas en los ojos dices, ahora entiendo. No era tarde, era perfecto. No era silencio, era respuesta. No era castigo, era dirección divina. Ahora comprendes que cada minuto de espera fue necesario para construir la fe que hoy te sostiene, que cada lágrima fue una oración que subió al cielo y que cada caída fue una mano invisible que te empujó hacia tu propósito. Porque esta promesa en la Biblia se cumple cuando menos lo esperas, no para probarte, sino para recordarte que Dios nunca olvida, que su palabra no caduca, que su fidelidad no depende del tiempo ni de tus méritos, sino de su amor eterno. Y cuando llega, lo entiendes. Todo el alma descansa, el corazón se aquieta y una paz indescriptible llena todo, porque sabes que el cielo siempre cumple lo que promete y que nunca estuvo en tu contra. Estuvo preparándote para el día en que su promesa se haría realidad en ti. Cuando la promesa se cumple, no hay ruido ni espectáculo. Solo un silencio lleno de presencia, una calma que invade cada rincón del alma y te hace comprender que el milagro no es algo que llega desde fuera, sino algo que florece desde dentro, porque mientras esperabas, Dios trabajaba en ti más que en las circunstancias. Te enseñaba a confiar cuando no entendías, a amar cuando dolía, a creer cuando todo parecía perdido, y ese aprendizaje es el verdadero cumplimiento de su palabra. La promesa llega como el amanecer, después de una noche larga sin aviso, pero con certeza, primero una luz pequeña, luego un resplandor suave y finalmente el calor de un nuevo día que ilumina todo lo que antes era sombra. Así se cumplen las promesas de Dios con ternura, con exactitud, con belleza, cuando menos lo esperas, cuando ya no miras al cielo con impaciencia, sino con gratitud, cuando tu fe ha madurado y tu corazón ha aprendido a esperar en silencio.
Dios nunca se olvida de lo que dijo, aunque el tiempo pase y la mente dude, aunque la esperanza se apague por momentos. Su fidelidad es inmutable. Lo que Él promete, lo cumple. No porque tú seas constante, sino porque Él lo es. El alma que ha pasado por la espera sabe que no hay oración perdida, que cada palabra pronunciada en fe queda grabada en el corazón de Dios y en su momento se convierte en respuesta visible, porque el amor divino no olvida nunca, solo espera el momento perfecto para actuar. Hay promesas que se cumplen cuando el alma ya no las necesita, porque el propósito era formarte, no darte el regalo, sino convertirte en el tipo de persona capaz de vivirlo en plenitud. Cuando la promesa llega, no te llena de orgullo, te llena de humildad, porque entiendes que no fue tu fuerza, sino su gracia. No fue tu insistencia, sino su misericordia. No fue tu mérito, sino su amor, quien hizo posible el milagro. La fe no se trata de convencer a Dios, se trata de confiar en su carácter. Cada proceso que atravesaste fue parte del cumplimiento. Cada silencio fue una respuesta diferente. Cada obstáculo fue un maestro y cada caída una forma de prepararte el alma que ha pasado por el fuego. Ya no teme a la espera, porque sabe que el fuego no destruye al oro, solo lo purifica. Así también la fe brilla, más después del dolor, más después de la oscuridad, más después de la duda. La promesa se convierte entonces en testimonio, en luz para otros, en evidencia viva de que Dios cumple incluso cuando nosotros dejamos de creer. Y cuando miras atrás, ves cómo todo encajaba, incluso lo que dolía, lo que parecía injusto, lo que no tenía sentido. Entiendes que las puertas cerradas eran protección, que las demoras eran precisión, que los no eran redirecciones, y que nada fue casualidad, sino parte de un diseño divino perfecto. El alma que comprende esto se vuelve libre, porque deja de temer al tiempo, deja de medir a Dios con relojes humanos y empieza a vivir desde la certeza eterna de su fidelidad. El cumplimiento de la promesa no siempre llega como lo imaginaste. A veces no trae aplausos ni luz externa, sino una paz profunda, un silencio distinto, una certeza interior de que estás justo donde debías estar. A veces la promesa no cambia tus circunstancias, cambia tu mirada, no transforma lo que te rodea, sino lo que llevas dentro. Y en ese cambio descubres que eso también era parte de su palabra cumplida. Porque Dios no solo da cosas nuevas, hace nuevas todas las cosas, incluso a ti. Hay una belleza sagrada en reconocer que la espera valió la pena, que cada lágrima fue semilla de fe, que cada noche de duda fue un susurro de esperanza, que cada pérdida fue en realidad ganancia, porque te llevó más cerca del Creador. El alma que llega a ese punto vive con una gratitud constante, porque ya no necesita señales externas para creer. La fe se ha vuelto su respiración y la confianza su forma de vivir. Y así descubres que la promesa no termina con su cumplimiento, comienza ahí mismo, porque cuando Dios cumple algo en tu vida, no lo hace solo para ti, lo hace para que seas testimonio, para que otros vean en ti que la fidelidad divina es real, que su palabra no cambia, que su amor no falla, te convierte en mensajero, en portador de esperanza, en reflejo vivo de su bondad. Las promesas cumplidas son semillas que florecen en otros corazones, porque lo que se recibe con fe se comparte con amor. El alma transformada por la promesa cumplida ya no teme al futuro, porque ha visto la mano del cielo obrando en el pasado y sabe que lo hará otra vez. Ya no vive corriendo detrás de bendiciones, porque ha entendido que la mayor bendición es la presencia divina en el camino. Cada día es parte del milagro. Cada amanecer, una nueva oportunidad de agradecer. Cada silencio, una invitación a confiar. Y así termina la espera.
no con un grito de victoria, sino con un suspiro de paz. El alma descansa, porque sabe que Dios siempre llega a tiempo, que sus promesas no fallan, que sus caminos son rectos, aunque parezcan largos, y que su amor siempre cumple lo que promete. Incluso cuando tú has dejado de esperarlo, la promesa se convierte en canción, en oración, en fuego sereno que ilumina tu vida y te recuerda para siempre que lo divino nunca llega tarde, siempre llega perfecto. Hay momentos en los que la promesa parece tan lejana que el alma casi se rinde, pero justo en ese instante, cuando ya no hay fuerza para seguir esperando, algo se mueve en lo invisible. Dios no llega antes ni después, llega cuando su llegada tiene poder de transformación. Y cuando lo hace, no solo cambia lo que habías pedido, cambia la esencia de tu fe. La promesa cumplida no es un premio, es un renacer, una confirmación de que el amor de Dios es más grande que cualquier duda, más constante que cualquier silencio, más fiel que cualquier miedo. Durante la espera, muchas veces se quebró tu confianza. Oraste sin respuestas, caminaste sin señales, y hubo noches en las que solo quedaba el eco de tu propia voz. Pero cada uno de esos momentos fue parte del diseño divino. Dios no estaba ausente, estaba presente en la prueba, en la lágrima, en la incertidumbre. Te estaba moldeando con cuidado, enseñándote a ver con los ojos del espíritu y no con los del cuerpo, porque el alma que aprende a ver desde la fe nunca vuelve a estar ciega. El cumplimiento llega cuando el corazón ha aprendido la diferencia entre desear y confiar. Desear es querer controlar el resultado. Confiar es descansar en la voluntad divina. Mientras el alma se aferra al cómo y al cuándo, la promesa se mantiene en pausa. Pero cuando por fin sueltas el control, cuando te entregas completamente, la promesa florece como una flor que no puede crecer bajo la tensión de la mano que la aprieta. La fe madura cuando deja de exigir y empieza a recibir con gratitud. La promesa no es solo una respuesta, es una transformación que abarca todo lo que eres. Dios no solo te da lo que pedías, te prepara para sostenerlo. Él no te entrega algo que te rompa, te entrega algo que te eleve. Por eso el proceso duele, porque te está vaciando de lo que no necesitas para llenarte de lo que sí. Cada pérdida fue un espacio abierto para lo nuevo, cada demora, una oportunidad para fortalecer tu raíz. El árbol que crece rápido se quiebra, pero el que crece profundo resiste cualquier viento. Así son las promesas del cielo. No buscan rapidez, buscan permanencia. Cuando por fin ves cumplida esa palabra que guardabas en el alma, todo adquiere sentido. Las lágrimas que antes sabían a frustración, ahora saben a gratitud. Miras atrás y reconoces que el silencio no era abandono, que el dolor no fue castigo, que las puertas cerradas fueron protección. Cada obstáculo se convierte en testimonio, cada espera en sabiduría. Entiendes que si Dios no lo hizo antes, fue porque te estaba preparando, porque necesitabas primero conocer la profundidad de la fe antes de ver la magnitud del milagro. Y el milagro llega sin ruido. No necesita anunciarse porque su sola presencia lo cambia todo. No hay trueno ni relámpago, solo una paz nueva que se instala dentro, una certeza que no se puede explicar con palabras. En ese instante comprendes que la promesa no era solo recibir algo, era recordar quién eres en Dios, era despertar la confianza que nunca debió apagarse, era descubrir que su amor había estado obrando incluso cuando tú habías perdido la esperanza. El alma que ve cumplida la promesa ya no es la misma. Ha aprendido el valor de la paciencia, la belleza del silencio y la fuerza de la rendición. Ya no necesita controlar, solo confiar. Ya no pide pruebas,
solo presencia. Vive en el ahora con la certeza de que cada paso está guiado, de que cada respiración es propósito. La gratitud se convierte en su forma natural de orar. Cada palabra, cada gesto, cada día, una expresión de fe vivida. Las promesas cumplidas son faros para otros. Lo que Dios hace en ti se convierte en esperanza para quien aún espera. No guardes tu testimonio, compártelo. Sé la voz que diga a otros que el cielo no se olvida, que la palabra divina no caduca, que la fidelidad de Dios es más firme que el paso del tiempo. Así, tu vida se vuelve eco del amor eterno, un puente entre la desesperanza y la fe, porque la promesa no termina en su cumplimiento, empieza allí. Es el punto donde el alma se alinea con el propósito divino y entiende que cada nuevo día también es promesa, que la vida misma es una cadena de milagros pequeños, que el amor de Dios se renueva con cada amanecer. La fe ya no es una lucha, es un descanso. El corazón ya no se agita por el futuro, porque ha aprendido que el futuro está en manos seguras. Y así, en el silencio de una oración sin palabras, el alma mira al cielo y dice: ahora lo entiendo todo. Entiendo por qué tuve que esperar, por qué tuve que caer, por qué tuve que llorar. Todo fue necesario para llegar a este instante donde la promesa se hizo verdad, donde mi corazón descansa, donde sé que tu tiempo es perfecto y tu palabra eterna. La promesa se cumplió, pero más que eso, me cumplí yo mismo en tu amor. Cuando el alma finalmente entiende que las promesas de Dios no son solo palabras escritas, sino experiencias vivas, todo dentro de ti cambia. Empiezas a mirar la vida con ojos nuevos, con esa calma que solo nace de haber visto a Dios actuar en su tiempo, no en el tuyo. Ya no temes a la espera, porque sabes que la espera también es promesa, que cada silencio contiene un mensaje, y que incluso cuando el cielo parece mudo, el amor divino sigue hablándote en el lenguaje de lo invisible. Las promesas se cumplen cuando el corazón deja de correr detrás de ellas y comienza a caminar con ellas. Porque el que confía no persigue, simplemente avanza sabiendo que el plan ya está en marcha, que la semilla ya germina aunque no vea brote alguno. Y en ese caminar sereno, el alma aprende que la fe no es velocidad, es permanencia, no es ruido, es constancia, no es emoción, es certeza. Dios no olvida ninguna palabra, no hay oración que se pierda en el aire, no hay lágrima que caiga sin propósito. Todo lo que se entrega con sinceridad regresa multiplicado en el tiempo de su amor. A veces creemos que Dios guarda silencio, pero ese silencio es la cuna donde reposan los milagros antes de nacer. Él no está lejos, está esperando que tu corazón madure, que tu fe se ancle, que tus ojos vean más allá de lo visible. El alma que ha conocido la fidelidad divina ya no duda. Puede llorar, puede cansarse, puede tropezar, pero no duda, porque ha visto la mano de Dios en lugares donde nadie más la vería. En una puerta cerrada que luego se abrió, en un adiós que se convirtió en liberación, en una pérdida que trajo claridad. Cada detalle del camino se vuelve prueba de que todo tenía sentido. La promesa no fue una excepción, fue la confirmación de que el amor celestial siempre estuvo ahí, obrando incluso cuando tú no lo sentías. El cumplimiento de la promesa no trae ruido ni prisa, trae silencio, trae luz, trae descanso. Es una sensación de eternidad que se posa sobre los hombros y te dice: ya puedes respirar, ya no tienes que luchar, porque ahora entiendes. El alma que llega a ese punto descubre que lo divino no busca impresionar, busca transformar. Dios no trabaja con la lógica del mundo, trabaja con la del amor. Y ese amor siempre da más de lo que pediste, pero nunca de la forma que imaginabas. Hay promesas que llegan como amaneceres,
despacio, sin ruido, hasta que de pronto todo está iluminado. Y hay otras que llegan como tormentas, arrasando lo viejo para que puedan hacer lo nuevo. Pero todas, absolutamente todas, traen dentro la misma verdad. Dios cumple lo que promete. Lo hace con exactitud divina, con ternura infinita, con esa perfección que ninguna prisa humana podría alcanzar. Y cuando por fin la promesa se cumple, el alma no se llena de orgullo sino de humildad, porque entiendes que no fue tu fe perfecta la que la hizo realidad, sino la fidelidad perfecta de quien nunca falla. Miras atrás y ves todos los lugares donde quisiste rendirte, todas las veces que pensaste que no podrías más, y reconoces que incluso en esos momentos fuiste sostenido por una fuerza que no era tuya. Cada paso que diste fue guiado, cada lágrima recogida, cada oración escuchada. La gratitud se convierte entonces en tu nueva forma de vida. Ya no agradeces solo por lo que tienes, agradeces también por lo que perdiste, por lo que no salió, por lo que dolió. Porque ahora sabes que todo fue parte del mismo plan. No hubo error, no hubo demora, no hubo olvido. Hubo amor. Amor disfrazado de espera, amor vestido de silencio, amor que te moldeaba mientras tú creías que Dios estaba lejos. El alma madura aprende a no pedir menos dolor, sino más entendimiento. Ya no ruega por caminos fáciles, sino por pasos firmes. Ya no busca señales, sino presencia, porque después de ver cumplida la promesa, sabes que el mayor milagro no fue recibir lo que pedías, sino convertirte en alguien capaz de reconocer la voz de Dios en todo. Y así sigues caminando, sin miedo, con el corazón ligero. Ya no necesitas controlar el destino, porque sabes quién lo sostiene. Cada día se vuelve una promesa nueva, cada amanecer una oportunidad para volver a confiar. Lo que antes era ansiedad se convierte en adoración. Lo que antes era duda se transforma en paz. El alma que vive desde la fe no teme al futuro, porque ha aprendido a mirar con los ojos del cielo. Sabe que cada promesa que aún no se ha cumplido ya está escrita, que cada oración que aún no tiene respuesta ya está en camino. No hay vacío, no hay olvido, solo tiempo divino obrando con la paciencia de quien sabe exactamente cuándo y cómo entregar lo que prometió. Y así, cuando menos lo esperas, el alma se encuentra otra vez sorprendida. Una nueva promesa se cumple, un nuevo milagro florece, una nueva certeza nace. Dios no deja de sorprender a quien no deja de creer. Y en ese ciclo eterno de espera, fe y cumplimiento, el alma se va volviendo luz. Una luz que no necesita ver para brillar, una luz que entiende que todo lo que sucede, absolutamente todo, forma parte del mismo amor eterno que nunca falla y siempre cumple. Cuando el alma vive en la certeza de que Dios cumple sus promesas, ya no camina con miedo, camina con paz, porque ha entendido que cada paso, incluso el que parece incierto, forma parte del plan divino. Ya no busca controlar lo que no entiende, simplemente se abandona a la voluntad del Creador. La confianza se convierte en su refugio y la gratitud en su manera de respirar. Nada falta cuando se ha aprendido a confiar. El cumplimiento de la promesa no es el final del viaje, es el comienzo de una nueva forma de vivir. Porque cuando ves la fidelidad de Dios manifestarse, ya no puedes volver a vivir igual. La fe deja de ser teoría y se convierte en evidencia. El miedo pierde poder y el alma se expande. Descubres que el propósito nunca fue solo recibir algo, sino conocerte a ti mismo a través de la mirada de Dios. Verte como Él te ve, amado, completo, capaz, destinado a florecer. La promesa cumplida trae consigo una revelación. Todo el tiempo de espera fue parte de la bendición, porque durante esa espera creciste, aprendiste a soltar lo que no te pertenecía,
a dejar que la vida te moldeara, a escuchar más, a hablar menos, a mirar con el corazón. El proceso te enseñó que la fe no consiste en tener todo claro, sino en seguir adelante aun cuando no ves el camino. Dios no trabaja con prisa, trabaja con perfección. Y cuando menos lo esperas, cuando ya dejaste de intentar entender, Él aparece en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo simple, en la sonrisa de alguien, en una palabra inesperada, en un detalle que llega justo a tiempo, y ahí comprendes que no necesitas grandes señales para saber que el cielo está contigo, porque la presencia divina se reconoce en la paz que sientes aún en medio del caos. Hay momentos en los que Dios cumple una promesa sin que tú te des cuenta. Lo hace en silencio, en lo oculto, para que aprendas que no necesitas ver para creer. Y cuando finalmente lo notas, te das cuenta de que la promesa se cumplió hace tiempo, pero tu corazón estaba demasiado ocupado mirando el problema para ver el milagro. Las bendiciones no siempre llegan con ruido, a veces llegan disfrazadas de normalidad. El alma que ha pasado por esa transformación se vuelve ligera. Ya no carga con la ansiedad del futuro ni con la culpa del pasado. Vive el presente como un regalo sagrado, sabiendo que cada día trae su propia gracia. No necesita tener todo resuelto, porque confía en quien lo resuelve todo. Esa es la verdadera paz, la que no depende de lo externo, la que no cambia con las estaciones, la que nace del corazón que ha aprendido a descansar en Dios. La promesa de Dios no es una ilusión, es una semilla eterna. Y aunque el viento la cubra, aunque la lluvia la esconda, aunque el tiempo la demore, siempre brota, porque su palabra no vuelve vacía. La fidelidad divina no tiene fecha de caducidad. A veces tarda años, a veces llega en un suspiro, pero siempre llega, y cuando lo hace, no solo cumple lo prometido, sino que supera lo imaginado. El alma agradecida ya no le pide a Dios que cambie las cosas, le pide que le cambie el corazón, porque entiende que cuando el corazón cambia, todo lo demás encuentra su orden. Esa es la madurez de la fe. Dejar de orar desde la desesperación y empezar a orar desde la confianza. Pedir no desde el miedo a perder, sino desde el amor a su voluntad. Porque cuando amas la voluntad divina, incluso la espera se vuelve dulce, incluso la herida se vuelve enseñanza. Y llega un día en que te detienes, miras atrás y sientes un estremecimiento profundo, no de tristeza, sino de gratitud. Te das cuenta de que cada caída te empujó hacia adelante, que cada demora fue protección, que cada pérdida te acercó más a lo esencial. Entiendes que la promesa no se trataba solo de un resultado, sino de una transformación completa. Ya no eres la misma persona que empezó esperando. Ahora eres alguien que sabe confiar, alguien que conoce el silencio del cielo y lo ama. Las promesas cumplidas son recordatorios de que Dios sigue obrando, incluso cuando no lo ves. Cada vez que una se cumple, el alma se fortalece, la fe se renueva y la esperanza florece de nuevo. Porque no importa cuántas veces dudes, su amor no cambia. No importa cuántas veces caigas, su mano siempre te levanta. El cumplimiento de una promesa no es solo el cierre de un ciclo, es el anuncio de otro. Dios siempre tiene algo más. Siempre hay una nueva palabra, una nueva gracia, un nuevo comienzo. Y cuando comprendes eso, ya no temes al tiempo ni a la espera. Sabes que estás sostenido por un amor que no falla, que no se agota, que no se olvida. La vida se vuelve oración, la espera se vuelve canto, y cada respiración se convierte en testimonio de su fidelidad. Porque esta promesa en la Biblia se cumple cuando menos lo esperas, pero siempre llega, y cuando llega, el alma lo sabe. No fue coincidencia, fue amor. Un amor que nunca llega tarde,
porque nunca deja de estar. Y al final de todo, cuando el alma ha atravesado todas las estaciones del silencio, la espera, el llanto y la fe, llega el momento en que comprende la verdad más pura, que nada se perdió, que nada fue en vano, que cada lágrima tuvo un propósito, que cada demora fue un acto de amor, porque lo que parecía ausencia era en realidad presencia, lo que parecía olvido era cuidado, lo que parecía final era comienzo. Dios nunca llega tarde. Llega cuando su llegada puede transformar lo que toca, cuando el corazón está lo suficientemente vacío para llenarse de su presencia, cuando la fe ya no depende del resultado, sino de la certeza de su amor. Y cuando eso sucede, el alma se rinde, no desde la resignación, sino desde la confianza más profunda, porque ha visto la fidelidad divina en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que antes pasaba desapercibido. El cumplimiento de la promesa no siempre trae fuego ni milagros visibles. A veces se manifiesta en forma de paz, esa paz suave que llega sin explicación, que se instala en el pecho y no se va. Es la paz de quien ha aprendido que no necesita entender para confiar, que no necesita ver para creer, que no necesita recibir para amar. Esa es la verdadera promesa cumplida, cuando el alma puede descansar aún sin tener todas las respuestas, porque sabe que el cielo tiene el control. Dios cumple su palabra con exactitud, pero también con ternura. No lo hace por demostrar poder, lo hace por amor. Lo hace porque su naturaleza es fidelidad, porque su esencia es promesa. Cada cosa que dijo sobre ti sigue viva, aunque tú hayas olvidado algunas, aunque hayas dejado de creer en otras. Él no se mueve por tu duda, ni se detiene por tu cansancio. Su amor sigue actuando incluso cuando tú te detienes, y un día, sin esperarlo, ves cumplido aquello que pensabas imposible. En ese momento, el alma entiende que la promesa no era un destino, era un camino, que el cumplimiento no era el fin, era el principio de una nueva forma de vivir, porque después de ver a Dios actuar, ya no puedes vivir igual. La gratitud se vuelve tu mirada, la fe tu paso, la paz tu lenguaje. Cada día se convierte en una nueva oportunidad de reconocer su presencia y el corazón, que antes se impacientaba, ahora descansa como quien sabe que el amor eterno nunca falla. Mirar hacia atrás se convierte en una experiencia sagrada. Ves las temporadas del dolor y las abrazas con ternura. Ya no culpas, ya no cuestionas, solo agradeces. Agradeces por las veces que no se cumplió lo que querías, porque ahora sabes que Dios tenía algo mejor. Agradeces por las puertas cerradas, porque ahora ves que te protegieron. Agradeces por las demoras, porque te hicieron crecer. Y agradeces, sobre todo, por no haberte rendido, porque la fe que hoy te sostiene nació precisamente de los momentos en que creías que ya no podías más. La promesa cumplida se convierte en testimonio, y el testimonio en luz, no para exhibirlo, sino para compartirlo, porque lo que Dios hace en un alma no es solo para ella, es para que su historia ilumine el camino de otros. Así la promesa se multiplica, así su fidelidad se propaga. Lo que comenzó como una oración solitaria se convierte en semilla de esperanza para otros corazones que aún esperan, que aún dudan, que aún lloran. Y en ese dar, la promesa vuelve a cumplirse una y otra vez, en diferentes formas, en diferentes vidas. El alma que ha conocido la fidelidad divina ya no teme al futuro. Sabe que, aunque el camino cambie, la mano que la guía es la misma. Vive ligera, sin necesidad de entenderlo todo, porque su confianza ya no depende de las circunstancias, sino del carácter de Dios. Y eso es lo que permanece cuando todo lo demás cambia: su fidelidad, su amor, su palabra. Y entonces llega la última comprensión, la más grande de todas.
La promesa más grande no era tener algo, sino tener a Dios mismo. Porque cuando tienes su presencia, lo tienes todo. Cuando habita en ti la certeza de su amor, no hay vacío que asuste, no hay espera que desgaste, no hay silencio que duela. Todo se vuelve luz, incluso las sombras. Todo se vuelve canto, incluso el silencio. Todo se vuelve plenitud, incluso en medio de la nada. Así termina el viaje, no con un grito de triunfo, sino con un suspiro de paz. El alma mira al cielo y solo dice gracias. Gracias por lo que fue, por lo que no fue, por lo que vendrá. Gracias por los caminos torcidos que me llevaron a tu verdad. Gracias por haber cumplido tus promesas a tu manera y no a la mía. Gracias porque aprendí que tu tiempo es perfecto, que tu amor es infinito, que tu palabra es vida. Esta promesa en la Biblia se cumple cuando menos lo esperas, pero cuando llega, lo cambia todo. No solo cambia lo que ves, cambia lo que eres. Te convierte en testimonio vivo de la fidelidad de Dios, en evidencia de que el amor divino nunca falla, en reflejo de una verdad eterna, que no hay espera sin propósito, que no hay silencio sin mensaje, que no hay alma que confíe y quede sin respuesta. Y al final, en el silencio más profundo, el alma comprende que la promesa no termina, que la promesa eres tú mismo cumpliéndose en el amor de Dios. Porque Él no solo cumple su palabra, la convierte en vida dentro de ti. Y cuando eso sucede, ya no hay final, solo eternidad.